Mi generación de radicales y rebeldes nunca encontró nada que reemplazara las viejas virtudes del trabajo y el valor, ni las antiguas gracias de la cortesía y la educación. En los días de la prohibición en Estados Unidos, los contrabandistas, los traficantes de ron y los gánsteres se convirtieron en héroes populares para un público que estaba cada vez más descontento con la prohibición del alcohol por parte del gobierno. Las notas periodísticas, las revistas pulp y, más tarde, las películas, glamorizaban y glorificaban al gánster armado y desafiaban lo que muchos percibían como una ley injusta. Muchos ciudadanos sentían que se les había quitado una libertad y que la mafia estaba ahí simplemente para devolverles esa libertad perdida. Las figuras del crimen organizado ya no estaban ocultas en las sombras, sino que cada vez más se convertían en parte de las comunidades a las que servían tan diligentemente. Personas como Arnold Rothstein y Al Capone eran muy admiradas y respetadas en sus comunidades, y no solo por sus amenazas de violencia. De alguna manera, los gánsteres empezaron a retribuir a la comunidad. Las enormes ganancias que obtuvieron los gánsteres, gracias a su incorporación y la formación de un sindicato criminal nacional, hicieron que, como en cualquier negocio legítimo, los gánsteres pronto desarrollaran una vena filantrópica. Con una de las leyes más impopulares de la historia aún en vigor, el crimen organizado, los gánsteres y los funcionarios gubernamentales corruptos se convirtieron en algo habitual en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. En medio de un conjunto de valores y estándares sociales en constante cambio, ¿cómo podía cualquier agente del orden combatir los peligrosos subproductos del comercio ilegal de licor, la violencia, el caciquismo y la corrupción? Acompáñanos en nuestro análisis continuo sobre las pandillas, los gánsteres y la mafia. Alfa es perjudicial para la juventud. Al menos cada joven, tal como lo vería América, lo trataría de la misma manera que yo. Encierren a estos criminales tras las rejas. Es una lástima que incluso tengamos que pagar por su manutención. Su exterminio sería mucho más satisfactorio. Ya estas ratas están buscando dónde esconderse. Y es deber de todo ciudadano respetuoso de la ley ayudar a sacarlos de su escondite y asegurarse de que, cuando sean atrapados, sean tratados por lo que realmente son, ratas. Alfred Capone, de 25 años que vive en la notoria Four Deuces, una casa de mala reputación en el 2222 de South Wabash Avenue, comparecerá hoy en el tribunal de South Clark Street para responder a un cargo de asalto con un automóvil. Esta mañana temprano, su automóvil chocó contra un taxi de la ciudad conducido por Fred Krause, de 741 Drake Avenue, en la intersección de North Wabash Avenue y East Randolph Street, hiriendo al conductor. 3 hombres y una mujer que estaban con Capone huyeron antes de la llegada de la policía. Se dice que Capone iba conduciendo hacia el este por Randolph Street a alta velocidad. El taxi estaba estacionado en la acera. Después del accidente, Capone bajó del auto y, blandiendo un revólver, mostró una placa especial de alguacil adjunto y amenazó con dispararle a Krause. Patrick Bargle, de la avenida South Claremont, 6510, conductor de un tranvía que iba hacia el sur, detuvo su vehículo y le aconsejó a Capone que guardara el arma en el bolsillo, y este último entonces lo amenazó. Mientras tanto, la policía central había sido notificada y se apresuró al lugar, arrestando a Capone. Krause recibió primeros auxilios por parte de un médico de la ambulancia. En 1922, el primer encuentro de Al Capone con la ley y la prensa en Chicago fue de poca importancia, salvo por una noticia de agencia poco vista, en la que tanto su nombre como su apellido fueron impresos incorrectamente.
Fue un debut poco prometedor para el hombre que pronto sería coronado como el rey del crimen de Chicago. Cuando yo vendo licor, lo llaman contrabando. Cuando mis clientes lo sirven en Lakeshore Drive, lo llaman hospitalidad. La retórica como la que decía Al Capone encapsulaba perfectamente los pensamientos de muchos estadounidenses sobre la ley seca. Los agentes del Tesoro y de la Prohibición rutinariamente allanaban bares clandestinos y otros vendedores de alcohol ilegal, mientras que los funcionarios municipales y la élite política y social a menudo mantenían sus gabinetes de licor bien surtidos. ¿Dónde se suponía que el trabajador común podía echarse unos tragos? Al Capone llegó a Chicago bajo el mando del jefe mafioso Johnny Torreo, y Capone fue uno de los sospechosos en el asesinato de Big Jim Colosimo, quien era el principal rival de Torreo por los negocios ilícitos en Chicago. Su muerte desató el inicio de una guerra que resultó en que Torreo y Capone tomaran el control del imperio criminal de Colosimo. Cuando los hombres prácticamente compraron las elecciones en la cercana Cícero, su control sobre el área de Chicago quedó consolidado. Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, y formándose en pandillas por toda la ciudad, especialmente en la notoria banda de los 5 puntos, Al se ganó el apodo de Cara Cortada después de una pelea en un club nocturno donde trabajaba como portero. Después de mudarse a Chicago, Capone y Torreo hicieron suya la organización criminal de Chicago. Comenzaron siendo dueños y operando burdeles, pero pronto terminaron apoderándose de bares clandestinos, salones de apuestas, casas de apuestas y, eventualmente, controlando los cargamentos de licor que entraban y salían de la ciudad. Con su éxito vinieron sumas sustanciales de dinero. En un momento dado, se estimó que Capone estaba ganando $100,000 por semana. Y a medida que su organización se involucraba más en la política local, Capone dejó de ser una figura sombría del bajo mundo y pasó a ser parte de la comunidad. Disfrutaba este nuevo papel y usaba sus ganancias mal habidas para hacer grandes donaciones a organizaciones benéficas. Abrió comedores comunitarios para los pobres y desempleados. Y junto con su hermano, Ralph Capone, logró que la industria local de productos lácteos pusiera fechas de embotellado en las botellas de leche para evitar que los niños bebieran leche echada a perder. Capone notó que la leche se entregaba diariamente en la puerta de sus casas y el margen de ganancia era el doble que el de su licor ilegal. Por un momento, consideró invertir en una lechería, proclamando que había estado en el negocio equivocado. Estas oportunidades fotográficas le permitieron a Capone moldear su imagen como la de un Robin Hood, presentándose como un buen ciudadano mientras traficaba con negocios ilícitos y hacía cumplir sus órdenes con violencia sangrienta. Las disputas políticas mantuvieron esas historias fuera de los periódicos y de la mente del público en general. Para ellos, de lo único que Capone era culpable era de darle a la gente lo que quería. Solo soy un hombre de negocios que le da a la gente lo que quiere. Todo lo que hago es satisfacer una demanda del público. Mientras el imperio de Capone florecía, las autoridades enfrentaban una tarea abrumadora. Con los periódicos, los políticos y la policía en el bolsillo de los gánsteres. Y con una ley vigente que aparentemente era una afrenta a la libertad personal, ¿cómo podía alguien hacer cumplir y mantener la prohibición de manera efectiva? Las dudas recorrían mi mente mientras consideraba la viabilidad de hacer cumplir una ley que la mayoría de los ciudadanos honestos no parecía querer. Sentí un escalofrío de presentimiento por mis hombres al imaginar la violenta reacción que provocaríamos en el pulpo criminal que acechaba Chicago, con sus tentáculos de terror extendiéndose por toda la nación. Habíamos emprendido lo que podría ser una misión suicida. En 1927, con Al Capone dirigiendo un imperio criminal aparentemente imparable, un graduado de la Universidad de Chicago llamado Elliot Ness aceptó un trabajo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se le asignó la tarea de detener las operaciones de Capone.
con énfasis en sus cervecerías ilegales, que enviaban cientos de barriles de cerveza al día, mientras sus camiones cerveceros recorrían las calles de Chicago tan abiertamente como cualquier camión lechero. Originario de Chicago, Ness era plenamente consciente de la corrupción existente entre los agentes del orden, desde el policía de barrio hasta su propia agencia. Investigó minuciosamente los antecedentes de más de 50 agentes del Tesoro y de la Prohibición, reduciendo ese número a 15 y luego a 11. El equipo de investigadores y luchadores contra el crimen pronto fue apodado como los Intocables. Anoté las cualidades generales que deseaba: soltero, no mayor de 30 años. Tanto la resistencia mental como física para trabajar largas horas y el valor y la habilidad para usar los puños o el arma, además de técnicas especiales de investigación. Necesitaba a un buen técnico telefónico, alguien que pudiera intervenir una línea con rapidez y precisión. Necesitaba hombres que fueran excelentes conductores, porque gran parte de nuestro éxito dependería de que también pudieran seguir los autos y camiones de la mafia y caras nuevas de otras divisiones que no fueran conocidas por los mafiosos de Chicago. Un periódico llamó a los hombres los Intocables debido a su incorruptibilidad. Los hombres de Capone no podían sobornarlos. Más importante aún, los hombres de Capone no podían intimidarlos. Ness y sus Intocables allanaron alambiques clandestinos y cervecerías ilegales. Y en 6 meses, Ness calculó que él y sus hombres habían incautado cervecerías por un valor superior a $1 millón. A pesar de la incansable campaña de los Intocables contra las operaciones de Capone y las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Ness y sus hombres, al menos un amigo cercano de Ness fue asesinado por los gánsteres. Elliot Ness y sus hombres tuvieron poca influencia en la caída de las operaciones de Capone. Mientras los Intocables trabajaban incansablemente en una extensa operación de escuchas telefónicas y redadas contra alambiques clandestinos y clubes ilegales, y para acusar a Capone de violaciones a las leyes de la Prohibición, Frank J. Wilson, un agente del Departamento del Tesoro, investigaba las acusaciones de evasión de impuestos de Capone, lo cual el gobierno de Estados Unidos consideraba más probable para lograr una condena contra el mafioso. Las tácticas pronto se hicieron evidentes para Capone, quien ordenó un atentado contra Wilson, que luego fue cancelado por consejo del antiguo mentor de Capone, Johnny Torreo. Y quien, sin duda, estaba tan preocupado por estas investigaciones, si no es que más, que por las acciones de Elliot Ness y sus Intocables. Las preocupaciones de Capone estaban justificadas. El 17 de octubre de 1931 fue declarado culpable de 5 cargos de evasión de impuestos y de no presentar declaraciones fiscales. Fue sentenciado a 11 años de prisión, 5 de ellos en la legendaria prisión federal de la isla de Alcatraz. Elliot Ness más tarde fue nombrado jefe de investigadores de la Oficina de Prohibición en Chicago y después en el estado de Ohio. Con la derogación de la prohibición, fue a trabajar en el sur de Ohio, así como en Kentucky y Tennessee, trabajando como agente de impuestos al alcohol en las Moonshine Mountains. Antes de volver a la guerra contra la mafia en 1938, cuando se mudó a Cleveland como director de seguridad, encargado de modernizar el departamento de bomberos de la ciudad y depurar la corrupción policial. Corrupción apuntando a gánsteres infames como Big Angelo Leonardo, Little Angelo Circa, Modalitz y Charles Palizzi. Se había librado y ganado una guerra, y la gran ciudad del pueblo conquistador estaba cruzada por arcos triunfales y llena de flores lanzadas de color blanco, rojo y rosa. Durante todos los largos días de primavera, los soldados que regresaban marchaban por la carretera principal al ritmo de los tambores y el alegre y resonante sonido de los metales, mientras los comerciantes y empleados dejaban sus discusiones y cuentas, y amontonándose en las ventanas, volvían sus rostros pálidos y agrupados con seriedad hacia los batallones que pasaban.
Nunca había habido tal esplendor en la gran ciudad, pues la guerra victoriosa había traído abundancia consigo, y los comerciantes habían acudido allí desde el sur y el oeste con sus familias, para disfrutar de todos los deliciosos banquetes y presenciar los fastuosos espectáculos preparados. Y para comprarles a sus mujeres pieles para el próximo invierno y bolsas de malla dorada y pantuflas de seda de varios colores, de plata, de satén rosa y de tela de oro. Así, de manera alegre y ruidosa, los escribas y poetas del pueblo conquistador entonaban himnos sobre la paz y la prosperidad que se avecinaban, que cada vez más esplendores se reunían de las provincias para beber el vino de la emoción, y cada vez más rápido los comerciantes vendían sus baratijas y sandalias, hasta que lanzaron un gran grito pidiendo más baratijas y más sandalias, para que pudieran dar en trueque lo que se les pedía. Algunos de ellos levantaron las manos impotentes gritando: ¡ay! Ya no tengo más sandalias y ¡ay! Ya no tengo más baratijas. Que el cielo me ayude porque no sé qué voy a hacer. En los primeros párrafos de su cuento May Day, F. Scott Fitzgerald critica las actitudes de muchos estadounidenses cuando el país regresó de la Primera Guerra Mundial. El mercadeo masivo y la producción en masa llevaron a una nueva perspectiva materialista, donde el estilo reemplazó a la sustancia. Todo se estaba produciendo en masa, incluso el entretenimiento. La música en vivo podía escucharse en casa a través de la radio o en cilindros o discos recién prensados. El circuito de teatro de vodevil itinerante recibiría un golpe por un nuevo medio, las películas. Ahora, el público podía ver comedias, dramas y aventuras cobrando vida en una escala más grandiosa que nunca antes. Los dueños de los teatros podían proyectar la película tantas veces como quisieran, y los espectadores, desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños, podían ver las últimas modas, tendencias y estilos de vida, que estaban de moda en Hollywood y en otros centros culturales del país y del mundo. Muchos se rebelaron contra el cambio social hacia la conformidad, celebrando cualquier cosa, en cualquier momento, y en gran medida en un solo lugar, el bar clandestino. Los mejores bares clandestinos tenían bandas itinerantes o residentes. Y a diferencia de los salones antes de la ley seca, las mujeres eran bienvenidas en los clubes. Toca una vez el estribillo. La película The Flapper, protagonizada por Olive Thomas, Variety, 21 de mayo de 1920. Esto es el tipo de entretenimiento más ligero, pero sigue siendo una buena opción para el verano, aunque cualquier lugar que no sea de primera categoría puede encontrar que le falta contenido dramático. Esto se debe a la delicadeza con la que Alan Crosland ha dirigido a Olive Thomas, quien aquí continúa su camino hacia la fama cinematográfica. El trabajo fotográfico y de laboratorio fue de la alta calidad que Selznick nos había acostumbrado a esperar en sus películas. Además, la historia es mejor que lo habitual en esta compañía. Frances Marion la escribió y trata sobre las travesuras de una colegiala. Al haber sido criada con demasiada rigidez, se mete en todo tipo de problemas inocentes cuando se le presenta la oportunidad. Algunos de los títulos eran humorísticos en el mejor sentido. Todos estaban bien pensados y redactados. Más interesante que cualquiera de las fases comerciales de la película es la propia señorita Thomas. Su atractivo es el atractivo sexual. Su director ha sido muy sensato al reconocerlo. La señorita Thomas lleva un maquillaje demasiado cargado en el primer rollo y sus vestidos no deberían quedarle tan ajustados. Esta ligera y caprichosa historia sigue siendo, sin embargo, un producto excelente para los públicos más receptivos. La década de 1920 estuvo marcada por la figura de la joven moderna. Las jóvenes de faldas cortas y cabello corto que rechazaron las normas y costumbres victorianas que quedaban en favor de un estilo de vida más libre, divertido y liberal. La idea de tener un novio estable había desaparecido. Las mujeres querían pasar un buen rato con quien estuviera cerca. No importa qué tan hermosa o brillante sea una chica, la reputación de no ser invitada a bailar con frecuencia hace que su posición en un baile sea desafortunada. Quizás los chicos prefieren su compañía a la de las chicas que bailan con ellos una docena de veces en una noche, pero la juventud de esta generación alimentada por el jazz es temperamentamente inquieta. La idea de bailar más de un foxtrot completo con la misma chica les resulta desagradable, por no decir odiosa.
Cuando se trata de varios bailes y los intermedios entre ellos, ella puede estar bastante segura de que un joven, una vez que se libre, no volverá a bailar con ella. Como todos los bares clandestinos eran ilegales, a menudo no tenían reglas estrictas sobre quién podía entrar, permitiendo que las mujeres frecuentaran los bares y clubes de la época. La ley seca también permitió que las minorías, como los afroamericanos y asiático-americanos, pudieran frecuentar los bares clandestinos, bebiendo y bailando junto a sus compañeros blancos. Fue una década no solo de progreso social, sino también de progreso tecnológico. El 20 de mayo de 1927, Charles Lindbergh fue el primer hombre en cruzar con éxito el Océano Atlántico en un solo vuelo sin escalas. Durante la Primera Guerra Mundial, el as de la aviación había capturado la imaginación del país. Ahora, el sueño de volar parecía estar al alcance del hombre común. Después del vuelo de Charles Lindbergh, parecía que todo nos salía bien. Es difícil describir el impacto que tuvo Lindbergh en la gente. Ni siquiera la primera caminata en la luna se le acerca. Los años 20 eran una época tan inocente y la gente todavía era muy religiosa. Creo que sentían que este hombre fue enviado por Dios para hacer esto. Y eso cambió la aviación para siempre porque, de repente, los de Wall Street estaban tocando puertas buscando aviones en los que invertir. Habíamos estado haciendo de todo para que nos notaran, pero después de Lindbergh, de repente todos querían volar y no había suficientes aviones para llevarlos. Ese mismo año, Ford dejó de producir uno de los primeros automóviles fabricados en masa, el Modelo T. Para ese entonces, se habían vendido más de 15 millones de esos autos y General Motors y Chrysler Corporation se habían convertido en competidores iguales en el mercado automotriz. Lo que antes era un lujo solo al alcance de los ricos y la élite social, el automóvil, pronto se convirtió en una parte esencial de la vida de los estadounidenses. De hecho, si el mundo parecía más pequeño para los gánsteres, gracias a su red y al Sindicato Nacional del Crimen, estos avances tecnológicos aseguraron que el mundo también pareciera más pequeño para el hombre común. Construiré un auto para la gran multitud. Será lo suficientemente grande para la familia, pero lo bastante pequeño para que una sola persona lo maneje y lo cuide. Será construido con los mejores materiales por los mejores hombres que se puedan contratar, siguiendo los diseños más simples que la ingeniería moderna pueda idear. Pero tendrá un precio tan bajo que ningún hombre con un buen salario será incapaz de tener uno y disfrutar con su familia de la bendición de pasar horas de placer en los grandes espacios abiertos de Dios. Mientras muchos veían los nuevos avances, como los automóviles de Henry Ford, como el cumplimiento de la promesa del sueño americano, muchos otros, como el reverendo Dr. Henry Van Dyke de Princeton, veían la llegada de la música jazz como una amenaza para ese mismo estilo de vida. Según tengo entendido, eso no es música en absoluto. No es más que una irritación de los nervios del oído, una provocación sensual de las cuerdas de la pasión física. Su defecto no radica en la síncopa, ya que es un recurso legítimo cuando se usa con moderación. Pero el jazz es una cacofonía absoluta, una combinación de sonidos desagradables y disonancias complicadas, una fealdad intencionada y una vulgaridad deliberada. Para algunos, representaba la vida desviada e incluso degenerada de aquellos que pasaban sus noches en bares clandestinos, en clubes llenos de humo y suciedad, donde hombres y mujeres de diferentes razas y creencias se reunían para bailar y beber alcohol. En un artículo de Anne Shaw Faulkner titulado "Does Jazz Put the Sin in Syncopation?", la autora escribe: Todos hemos aprendido a creer que la música calma a la bestia salvaje, pero nunca nos hemos detenido a considerar que un tipo de música completamente diferente podría invocar instintos salvajes. Hemos estado conformes con aceptar todo tipo de música y admitir la música en todas sus fases en nuestros hogares, simplemente porque era música.
Es cierto que con frecuencia el padre y la madre han preferido alguna vieja canción o baile favorito o alguna aria de ópera en lugar del último éxito que ha llegado al círculo familiar. Pero después de todo hay que entretener y divertir a los jóvenes. E incluso los padres chapados a la antigua no disfrutaban la música de baile de la época. Sentían que realmente no podía hacer daño porque era música. Por lo tanto, es algo así como un despertar brusco para muchos de estos padres descubrir que Estados Unidos enfrenta una situación muy seria respecto a su música popular. Los trabajadores sociales nos dicen que nunca en la historia de nuestro país ha habido condiciones tan inmorales entre nuestros jóvenes. Y en las encuestas realizadas por muchas organizaciones sobre estas condiciones, la culpa se le atribuye a la música jazz y su mala influencia en los jóvenes de hoy. Nunca antes se habían permitido bailes tan escandalosos tanto en salones privados como en salones públicos. Y nunca antes se había utilizado para acompañar el baile una combinación tan extraña de tono y ritmo como la que producen las orquestas de baile de hoy en día. Ciertamente, si esta música es de alguna manera responsable de la situación y de los actos inmorales que pueden atribuirse a la influencia de estos bailes. El bar clandestino fue el primer lugar donde los músicos de jazz, muchos de ellos afroamericanos, pudieron tocar. Aunque ese hecho ciertamente no ayudó a mejorar la reputación del jazz, otro avance sí lo hizo. La radio. La radiodifusión a gran escala se introdujo en 1922 y con ella también llegaron muchas variedades diferentes de música. Los conciertos y presentaciones en estudio podían transmitirse a hogares de todo el país y el público podía escuchar música jazz sin tener que poner un pie en un bar clandestino. Mientras que en los suburbios y zonas rurales, los cantantes de jazz blancos seguían siendo los intérpretes preferidos, si es que se transmitía jazz, en las ciudades, especialmente en Nueva York y Chicago. Artistas como James P. Johnson y Louis Armstrong fueron los primeros en llegar a las ondas de radio y al panorama cultural de los locos años 20. Si bien podemos agradecer a los bares clandestinos y la radio por la proliferación de la música jazz en los años 20, los dueños, operadores y proveedores de los bares clandestinos a menudo se dedicaban al comercio de vicios de todo tipo: juegos de azar, drogas y prostitución. Mucho antes de la prohibición y el auge del crimen organizado impulsado por el comercio ilegal de licor, los gánsteres ya eran quienes lucraban con la profesión más antigua. El mal social es tan antiguo como la humanidad. Desde que la historia tiene registro, se pueden encontrar evidencias de su existencia y del terrible tráfico que le siguió. Desde la barbarie hasta la civilización moderna, las mujeres han sido esclavas de la bestia que vive en el hombre. Han sido capturadas, vendidas con fines de lucro y han tenido poco que decir. La Edad Media está llena de datos sobre esta triste y vergonzosa etapa de la vida. El amanecer de la era cristiana, con su enseñanza de pureza y castidad, introdujo un ascetismo extremo. Era necesaria una postura radical donde la civilización aparentemente se había vuelto loca por el sexo. Burdel, prostíbulo, casas de mala reputación eran algunos de los nombres usados para referirse a las casas de mala fama. A menudo, mujeres, juegos de azar y alcohol se podían encontrar en el mismo lugar. Todo era propiedad de gánsteres y estaba operado por ellos. Todo esto prácticamente ignorado por la policía. La aplicación efectiva de las leyes contra el vicio requiere policías honestos y eficientes. Mientras a las casas de prostitución y a las prostitutas individuales se les pueda obligar a pagar dinero por protección y para evitar ser arrestadas, la intervención policial es simplemente una cuestión de conveniencia. Es un hecho bien conocido, aunque rara vez se puede probar legalmente, que los oficiales de policía en la mayoría de las grandes ciudades han obtenido ganancias del vicio. Las encargadas de las casas han contado que pagaron miles de dólares a la policía por el privilegio de abrir sus establecimientos y por la protección posterior.
Si los policías no eran lo suficientemente audaces como para cobrar el dinero ellos mismos, empleaban a un agente familiarizado con los métodos del bajo mundo. Estas sumas variaban según el número de residentes en la casa y los precios que cobraban. La policía sabía si la casa era de $1 o de $10 y si tenía 10 o 20 residentes. Las chicas que rentaban habitaciones y casas de citas, así como las encargadas y ocupantes de departamentos de mala fama, afirman que la policía les cobraba directamente. Una ex capitana de la policía en la ciudad de Nueva York confesó que las oficiales en su distrito habían recaudado dinero de hoteles y casas de mala fama y que ella había compartido las ganancias de eso. Una teniente de policía que pagó la pena con su vida por el asesinato de una apostadora confesa, se había beneficiado de establecimientos de mala fama, así como de casas de apuestas, y había realizado redadas con el único propósito de exigir este tributo. En una audiencia del Ayuntamiento de Chicago en 1912, después del cierre de 2 distritos de vicio y el despido de varios funcionarios de policía, la abogada de la organización que procesaba a los explotadores presentó una página de un libro de contabilidad de hojas sueltas que mostraba que el pequeño y desordenado centro pagaba $210 con 51 centavos a la semana por protección policial. Sobre esa base, estimó que la cantidad recaudada por la policía de los centros en el distrito sería de más de $2 millones al año. Los primeros ejemplos de corrupción causados por el crimen organizado en Estados Unidos provinieron de las operaciones de los burdeles en el Distrito Rojo de cualquier ciudad. Desde funcionarios locales electos hasta policías de patrulla, los representantes del gobierno trabajaban mano a mano con los gánsteres para beneficiarse de la prostitución, con un sistema establecido para apaciguar las preocupaciones del público y hacer parecer que la ley se estaba aplicando. Esto ocurría a menudo a costa de la mujer trabajadora, como lo detalla Maud Haddon en su libro de 1915, The Slavery of Prostitution. Mujeres que ofrecían servicios sexuales en las calles de la ciudad de Nueva York me han contado abiertamente que tenían que pagar por el privilegio de caminar por ciertas avenidas sin ser molestadas. Se veían obligadas a limitar su trabajo a distritos bien definidos, que coincidían con la zona de patrullaje del policía. Cuando salían de esos límites podían ser arrestadas. Una chica que se rebeló contra el sistema me dijo una noche en el tribunal nocturno: pagué para caminar en la calle 34 y creo que es una verdadera vergüenza que me arrestaran solo porque esta noche caminé por la calle 35. Aunque muchas han contado historias de sobornos, pocas han dado pruebas para respaldar sus acusaciones. Una noche, 2 chicas que admitieron ser prostitutas entraron a la estación de policía y se quejaron contra 2 detectives por exigirles dinero bajo amenaza de arresto. Los oficiales habían exigido una suma grande, pero aceptaron $3 cuando las mujeres insistieron en que no tenían más. Las mujeres a menudo eran obligadas a la prostitución o forzadas de otras maneras. Permanecían como prostitutas por miedo a represalias violentas impuestas por sus proxenetas y otras figuras del bajo mundo. El poder de la pandilla para controlar a las mujeres se demuestra por el éxito de sus líderes al obligarlas a hacer su voluntad. 2 mujeres jóvenes, Myrtle R. y Barbara H., después de testificar contra 3 gánsteres, fueron tan intimidadas que se retractaron de todo su testimonio y volvieron a quedar bajo el control de la pandilla. Durante algún tiempo habían estado relacionadas con miembros de la pandilla y habían estado ganando dinero para ellos mediante la prostitución. Doyle, quien había jurado vengarse del líder de la pandilla, Maiden, por haberle quitado a Myrtle, fue asesinado a tiros en una cantina en el lado oeste de la ciudad de Nueva York por 2 de los hombres de Madden. La noche del asesinato, Bárbara estaba sentada con un joven marinero en la mesa del fondo de la cantina. Escuchó los disparos y cuando salió corriendo de la cantina, vio a Madden al otro lado de la calle con la gorra bajada sobre los ojos y las manos en los bolsillos de su suéter. Más tarde, se reunió con Myrtle y Madden en el restaurante, que era el lugar de reunión de la pandilla. Esa noche, Myrtle fue con Madden a un departamento en la calle 30 Oeste, lo escuchó contar cómo había ordenado a sus hombres matar a Doyle, y más tarde escuchó la historia del asesinato contada por los pistoleros a su jefe. Al principio, Myrtle no quería decir la verdad, declarando que la matarían si lo hacía.
Sin embargo, antes del juicio final, había cambiado de opinión. A pesar de las amenazas y las miradas penetrantes de los gánsteres, Myrtle contó la verdadera historia en el estrado de los testigos. Cuando el abogado del pistolero la interrogó severamente, Myrtle explicó: «He regresado a mi iglesia y a mi religión y he decidido decir la verdad». La condena y sentencia de los 3 hombres pronto siguió. A los 2 pistoleros se les sentenció a 13 y 18 años y al líder de la banda, Madden, de 10 a 20 años. Con la pérdida de su líder, la banda temía perder prestigio y poder. Las 2 jóvenes recibían amenazas constantemente de que las matarían y que a los pistoleros les habían ofrecido $150 para dispararles. Se quejaron de esto ante el fiscal de distrito y las enviaron fuera de la ciudad. Sin embargo, en poco tiempo, la banda logró controlarlas. Las sacaron de sus casas y las obligaron a firmar declaraciones juradas, retractándose de todo el testimonio con el que habían enviado a los pistoleros a prisión. Junto con la indignación moral por la prostitución institucionalizada, también llegaron estadísticas alarmantes sobre los daños a la salud física y mental. En el informe de Vicio y Salud de 1921, el doctor John Clarence Funk enumera algunas estadísticas espeluznantes de la época. El 33% de todas las prostitutas son débiles mentales. El 90% de todas las infecciones sifilíticas en hombres provienen de las prostitutas, ya sean profesionales o aficionadas. El 50% de todas las mujeres sifilíticas se infectan inocentemente. El 70% de las mujeres que acudieron al hospital de Nueva York para tratamientos de enfermedades venéreas eran mujeres casadas, respetables, infectadas por sus esposos. El 85% de las mujeres casadas que tienen sífilis la han contraído de sus esposos. El 15% de todos los primeros ingresos al Hospital Estatal para Enfermos Mentales de Nueva York se pueden atribuir a la sífilis. A pesar de los efectos perjudiciales para la salud y la seguridad, la prostitución continuó prosperando. Siguió siendo una rama viable de muchas operaciones criminales. Se rumora que Al Capone tenía aversión por ese negocio e intentó alejar a la organización de Chicago de esa práctica después de tomar el control de la operación. Pero los ingresos de los burdeles no podían ser ignorados. Al igual que el baile y la bebida, el sexo se estaba convirtiendo en uno de los pasatiempos favoritos de Estados Unidos. Cuando Shoeless Joe Jackson salió de la sala del gran jurado, un niño pequeño se aferró a su manga y lo siguió. «Dime que no es cierto, Joe», le suplicó. «Dime que no es cierto». «Sí, chico, me temo que sí», respondió Jackson. En septiembre de 1920, un gran jurado se reunió en Chicago para investigar rumores de un arreglo durante los Juegos de la Serie Mundial de 1919 entre los Medias Blancas de Chicago y los Rojos de Cincinnati. El 28 de septiembre, 2 de los jugadores de Chicago, Shoeless Joe Jackson y Eddie Seacott, confesaron su participación en arreglar el juego, por orden y pago de algunas figuras clave del bajo mundo. Hasta entonces, los gánsteres en su mayoría solo habían afectado a las comunidades en las que operaban. No tengo el dinero. Ahora parecía que se le había asestado un golpe a todo el país de una sola vez. Los apostadores profesionales, Joseph Sport Sullivan y Ave Attel, arreglaron que varios jugadores titulares de los White Sox fueran sobornados, mientras que toda la operación fue financiada por Arnold Rothstein. El glamour y el estilo de la mafia estadounidense se le atribuyen a Rothstein, y muchas de sus ideas y prácticas ayudaron a formar el Sindicato Nacional. Un escritor describió a Rothstein como quien llevó el crimen organizado de ser una actividad de matones a una operación manejada más como una gran corporación. El gánster italiano Lucky Luciano una vez trabajó como matón para Rothstein, y el jefe de la mafia a menudo consultaba al apostador por consejo, incluso después de haber llegado a la cima del bajo mundo neoyorquino.
Rothstein aprendió desde temprana edad que el liderazgo y las lealtades podían comprarse por el precio adecuado. Y las apariencias podían serlo todo. El hijo de un rico empresario inmigrante judío y mafioso, Abraham Rothstein, Arnold, nació el 17 de enero de 1882 en la ciudad de Nueva York. Bien leído y competente en matemáticas, Rothstein estaba siendo preparado para hacerse cargo del negocio legítimo de su padre, pero encontró un interés más seductor en las operaciones ilegítimas. Abandonó la escuela y para 1910 ya estaba establecido como un jugador profesional, operando casinos en Manhattan. E invirtió en una pista de carreras de caballos en Maryland, donde se rumoraba que había arreglado muchas de las carreras que ganó. Para cuando Rothstein cumplió 30 años, su vasta red de informantes, conexiones en el bajo mundo y numerosas apuestas ganadoras lo habían convertido en millonario. Con la llegada de la prohibición, Rothstein aprovechó el comercio ilegal de licor, suministrando barcos, camiones y hombres a las organizaciones criminales, como los supervisados por Noki Johnson en Atlantic City y Johnny Torreo en Chicago. Con la ayuda de Rothstein, el crimen organizado ganó una respetabilidad política junto con un estilo elegante. Parecía que no había nada de lo que Rothstein no pudiera salir pagando. Incluso cuando sus compañeros apostadores fueron acusados en el escándalo de los medias negras, Rothstein nunca fue procesado, como lamentó un abogado de Sullivan y Attell. Arnold Rothstein vino aquí a Chicago durante la investigación del Gran Jurado e inmediatamente fue a ver a Alfred Austrian, el abogado de los White Sox. Qué reverencias y sumisiones debieron ocurrir cuando Arnold el Justo, el apostador millonario, entró al santuario de Alfred el Grande. Por su propio testimonio, el señor Austrian admite haber llevado al financiero ante el Gran Jurado y haberlo traído de vuelta sin cargos. ¿Por qué no se acusó a Rothstein? ¿Por qué se permitió que Brown, Sullivan, Attell y Chase escaparan? ¿Por qué estos jugadores de béisbol mal pagados, estos apostadores de poca monta de Des Moines y San Luis, que tal vez apostaron unas monedas en la Serie Mundial, fueron traídos aquí para ser los fantasmas en este caso? Pregúntenle a los poderosos del béisbol, pregúntenle a Ben Johnson, quien movió los hilos en este caso. Pregúntenle quién salvó a Arnold Rothstein. Pero en noviembre de 1928, la vida ilícita de Rothstein lo alcanzó cuando fue mortalmente herido de un disparo por una deuda de juego que había contraído el mes anterior. Rothstein había participado en una partida de póker de 3 días y terminó debiendo más de $300,000. Se negó a pagar, alegando que la partida había estado arreglada. Rothstein fue baleado durante una reunión de negocios en el Hotel Park Central y murió al día siguiente. La policía lo presionó antes de que muriera para que identificara a su asesino. Rothstein se negó. Un tipo listo hasta el final, según se informa, les dijo a los oficiales: "Ustedes sigan con su trabajo, yo seguiré con el mío". Rothstein fue una figura clave en el crecimiento y desarrollo del crimen organizado, llevando las actividades ilícitas desde lo más bajo hasta las altas esferas sociales. Él entendía que los principios de la política y el capitalismo, la exclusión, la avaricia y la hipocresía podían aplicarse al trabajo del sindicato de gánsteres. Este sistema americano nuestro, llámalo americanismo, llámalo capitalismo, llámalo como quieras, nos da a cada uno de nosotros una gran oportunidad si tan solo la tomamos con ambas manos y la aprovechamos al máximo. Con la ley seca acercándose a su fin y figuras como Eliot Ness y sus intocables haciéndose conocidos entre el público, el estatus de héroe popular de muchos gánsteres empezó a ser cuestionado.
Para muchos, parecía que la mafia se estaba volviendo tan elitista e hipócrita como los gobiernos y las corporaciones que la mafia intenta emular o controlar. Las consecuencias de las actividades ilegales de los gánsteres empezaron a volverse reales y significativas, como ocurrió con el amaño de la Serie Mundial de 1919, tal como lo describió F. Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby. La idea me dejó atónito. Recordaba, por supuesto, que la Serie Mundial había sido amañada en 1919, pero si acaso lo había pensado, lo habría considerado como algo que simplemente sucedió, el final de una cadena inevitable. Nunca se me ocurrió que un solo hombre pudiera jugar con la fe de 50 millones de personas y con la determinación de un ladrón abriendo una caja fuerte. Y con este tipo de desilusión vendría un acto violento que nadie podría ignorar. Una masacre de la mafia que marcó un punto de inflexión en la opinión pública respecto al imperio de los gánsteres y el ascenso de la mafia. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener viva la historia.